soy la doctora María Viridiana Sosa Márquez, que estoy adscrita al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Patricia Román Reyes, también estoy adscrita al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en conjunto con Viridiana escribimos el capítulo Mujeres indígenas, trabajo remunerado y trabajo de cuidados, crisis, invisibilización y efectos de una pandemia en el Estado de México. La investigación que forma parte del libro tiene, digamos, varios puntos que consideramos que son de interés, que consideramos que tienen relevancia. Bueno, en principio toda la estructura del libro y poder entender qué ha pasado con los trabajos y con algunos trabajos específicos y particulares durante y después de la pandemia ya tiene una relevancia per se. En esa lógica y en ese tenor, nuestro interés ha estado focalizado a un grupo específico de mujeres dentro del Estado de México, que son mujeres con alguna ascripción indígena. Esa es la primera categoría o la primera dimensión, o podemos pensar el primer concepto que entendemos es significativo de nuestro capítulo. Y es significativo si bien nosotras no profundizamos en la categoría indígena o en la discusión de cómo se construye conceptualmente la categoría indígena, sí entendemos que es relevante cuando hablamos desde la perspectiva de género, por supuesto, y también cuando hablamos desde la perspectiva del mercado de trabajo, por las características específicas que la población indígena tiene en su adscripción laboral, características que se vinculan de manera mucho más fuerte, de manera mucho más latente con la pauperización de sus condiciones laborales, con la discriminación y el rezago a las posibilidades de acceso, de mantener trayectorias en los mercados de trabajo, incluso con los lugares y las posiciones que ocupan. En ese sentido, entonces, las mujeres indígenas que trabajan requieren una mirada específica, requieren una mirada mucho más atenta, poniendo atención o haciendo énfasis en estos elementos que señalamos. Por otro lado, nos parece que es relevante abordar el tema del cuidado, y del cuidado como un trabajo. Algo que no es nuevo, algo que ya desde hace mucho tiempo se viene expresando, pero que nos parece fundamental posicionar. Por un lado, como decíamos, las mujeres indígenas, y por otro lado, en un territorio específico, que son los territorios rurales, o al menos los territorios no centralmente urbanos. Para eso elegimos entonces zonas, algunos municipios particulares del Estado de México. ¿Qué consideramos entonces? Que dentro del mercado de trabajo, las mujeres indígenas requieren una mirada particular, y que además el trabajo de cuidados que realizaron durante la pandemia requiere una mirada específica, porque buena parte de lo que encontramos en esta investigación, una investigación con un foco centralmente cualitativo, y en ese sentido insistir en que es un estudio que tiene hallazgos, de los que Viri comentará ahora más adelante, hallazgos específicos y puntuales para estas mujeres con las que conversamos, pero buena parte de lo que encontramos lo que hace no es sino reforzar que el trabajo de cuidados ha estado presente siempre, que las actividades de trabajo vinculadas con los cuidados, el trabajo doméstico, el cuidado de personas dependientes, han estado presentes siempre en estas mujeres, y que realmente la pandemia no pautó, digamos, cambios significativos en sus vidas en relación con un trabajo que siempre han venido realizando. Sí podemos distinguir algunos cambios que tienen que ver con su trabajo para el mercado y con su trabajo remunerado para el mercado, pero no necesariamente con el trabajo de cuidados. En este sentido, entendemos que la relevancia de la investigación está en la necesidad, en la urgencia de visibilizar los cuidados como un trabajo, de insistir en hacer esa visibilización, pero al mismo tiempo de hacerla de forma particular y de poder empezar, claro que cuesta, considerar el cuidado como un trabajo es una entrada, digamos, que todavía está en México al menos todavía está muy en discusión, a pesar de la pandemia y de todo lo que la pandemia la puso en la palestra y en las agendas, pero entendemos que además de esa visibilización del trabajo de cuidados así general, así genérico, como una reivindicación laboral importante, tenemos que hacerlo con especificidades. Y entonces lo que Viri y yo proponemos es, o bueno, digamos que un poco las premisas desde las que hacemos el análisis en este capítulo tienen que ver con que ese trabajo de cuidados es distinto si se desarrolla en territorios rurales, y es distinto si se desarrolla o si está a cargo de mujeres indígenas, porque entonces la precariedad es todavía más intensa en estos grupos en particular. Así, pensando en conceptos, bueno, el cuidado y el trabajo de cuidados, las mujeres como categoría de género especial, que tienen que tener una mirada especial cuando hablamos de mercados de trabajo,
y las poblaciones indígenas quizás sean las más significativas, y asociada a ellas la precariedad, la flexibilidad a las que están sometidas en sus trabajos remunerados y no remunerados, y la pauperización son otras de las categorías relevantes en este proceso. La idea o el objetivo que el trabajo que hicimos buscaba era pues precisamente ubicar, identificar cómo es que estas mujeres indígenas afrontaron la pandemia por COVID en términos de cómo tenían que modificar, cambiar, hacer transformaciones en su dinámica cotidiana para poder complementar trabajo remunerado y trabajo no remunerado, con que estas mujeres tienen una carga de trabajo importante que intersectan el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado en una mayor medida que muchas otras mujeres tienen una cierta pluriactividad. Vemos que además tienen cargas excesivas de trabajo porque a diferencia de lo que se observa en mujeres más urbanizadas, porque la mayoría de las que encontramos, como ya se dijo, estaban ubicadas en contextos rurales, que también tienen sus particularidades, lo que encontramos es que ellas tenían que estar de alguna manera sobrecargándose con elementos de trabajo no remunerado, como tener que ir al pozo o al río por agua, tener que recabar leña para poder en la estufa de leña hacer calentar la comida o lo que se requiriera para el hogar, y al mismo tiempo hacer sobre todo trabajo informal, porque eso también se encontró de manera importante, o sea, no están insertas en un mercado laboral formal, sino informal a través de la venta de artesanías, de textiles, de muchos elementos que ellas mismas producen, incluso productos que nos refieren al autoconsumo, que ellas mismas cosechan, que recaban, recolectan hongos y después los venden. Entonces, esto hace de alguna manera que estas mujeres encontremos que sufren diferentes, bueno, tienen diferentes actividades que tienen que ir conjuntando y que además se relaciona con un contexto de servicios precarios. Casi ninguna tiene acceso directo, por ejemplo, a servicios de salud. Casi ninguna de ellas contaba con un acceso importante, por ejemplo, a escolaridad, a una cuestión de empoderamiento en donde pudieran, a través de sus artesanías, poderlas promocionar en lugares, digamos, más formales. Y además donde también se intersecta una cuestión de violencia que es importante, lo cual pues de alguna manera las pone en una situación, como ya se mencionaba, específica de desigualdad, de condiciones precarias, vulnerables. Y entonces los principales hallazgos de mujeres en desventaja, con mayores cargas de trabajo en términos de mayores actividades que tienen que llevar a cabo, pero también de tiempo destinado a esas actividades, encontramos también una carga importante de mujeres adultas mayores que son quienes realizan este tipo de actividades, es decir, un mayor envejecimiento entre estas mujeres indígenas que están realizando trabajo de cuidados, que viven mayormente en espacios rurales. Podríamos resumir que nuestros hallazgos son un poco contradictorios. Por un lado, encontramos un desconocimiento importante de estas mujeres hacia lo que representó la pandemia, la enfermedad de COVID. Incluso muchas de ellas no identificaron claramente que vivieron COVID, sino ellas decían, sí, me dio gripita y ya con unos test lo pude sacar, pero en realidad hay un desconocimiento importante. Y por otro lado está esta cuestión de ellas tenían que seguir trabajando, tenían que seguir vendiendo sus productos porque de ello representaba o la parte de la sobrevivencia, de los ingresos que no podían dejar de tener cotidianamente, que la pandemia no generó transformaciones importantes en esa cotidianidad, en esa dinámica, en cómo realizaban su trabajo.
y que quizás esto sea también reflejo de esa precariedad y de esa vulnerabilidad en la que ya viven actualmente. Y por lo mismo, entonces, no hubo cambios importantes. No hay evidencia de que haya habido transformaciones importantes, pero sí esto nos marca o nos releva el hecho de que ya estaban ellas en una condición de exclusión y de condiciones de vida precarias. Como señalaba Viri, para ellas mucho de la situación de la pandemia pasó de largo. Y pasó de largo en tanto ni siquiera tuvieron capacidad, por ejemplo, de recuperarse si es que estuvieron enfermas, pasó de largo porque sus dinámicas no tuvieron grandes transformaciones. En nuestro caso, podríamos pensarlo, o al menos a mí lo que me gustaría es compartir desde lo metodológico y desde lo, quizá desde el anclaje teórico, desde el abordaje teórico. Desde la mirada metodológica, creo que es importante señalar o reforzar la importancia de las metodologías complementarias, la importancia de poder hacer un trabajo complementario que nos permita construir los datos cuantitativos y cualitativos desde el terreno y en el campo. Sí, sabemos lo que eso significa pensando en los recursos, en el tiempo y en el dinero, pero al mismo tiempo no podemos sino reforzar cada vez que hacemos trabajo de campo la necesidad de también construir esos datos cuantitativos que en nuestro uso generalmente devienen de las encuestas, de los censos, para discutir algunas categorías como la de población indígena y cómo ascribimos a la población indígena y cómo decimos cuánta gente pertenece a una población indígena o a otra, más allá de los propios significados y de las propias improntas de la gente. En este sentido, esta investigación no fue complementaria, en tanto no trabajamos con datos secundarios para este abordaje, para esta mirada más macro cuantitativa, pero el trabajo de campo y la conversación con las mujeres sí nos dejaba al menos con las inquietudes de qué también estamos midiendo esos otros acercamientos, sobre todo cuando una discusión que tiene mucho más que ver con los elementos teóricos. Y en este tipo de investigación, y en esta investigación en particular, se nos refuerza la necesidad de que el mercado de trabajo también tenga intersecciones con algunas otras categorías que en nuestro caso en particular han sido el territorio de manera muy específica, y del territorio en particular, lo que siempre hemos discutido cuando analizamos el mercado de trabajo es lo rural y lo urbano, y está bien, y son dos grandes configuraciones que ya nos dicen mucho de las diferencias que el mercado de trabajo tiene, pero cuando lo pensamos a través de la pandemia, porque fue el gran eje a través del cual hicimos el análisis, qué pasó con la pandemia en cada uno de los sectores y de las poblaciones trabajadoras particulares que el libro analiza, entonces nos damos cuenta que los territorios jugaron un papel mucho más significativo de lo que siempre hemos venido diciendo. El territorio pautó grandes diferencias en las posibilidades laborales de continuidad, de inserción, de sostenimiento de los trabajos. Entonces, desde lo teórico, reforzar la importancia de interseccionalidad de los territorios con los mercados de trabajo y quizá de la mano, porque pensar el territorio es pensar en una construcción geográfico, político, administrativa, sí, pero también simbólica, la forma de apropiación del territorio y lo que se espera de los territorios en función de esas definiciones que se hace de ellos, pero entonces de la mano y pensando en esa parte simbólica también la importancia de mirar los mercados de trabajo, de analizarlos, de discutirlos, de reflexionar sobre ellos, pensando los elementos culturales. Porque buena parte de estos hallazgos que ahora Viri nos estaba compartiendo tienen que ver también con pautas culturales. Las perspectivas de género con las que sí analizamos desde hace mucho los mercados de trabajo tienen que ver con esas pautas, pero a veces perdemos un poco, bueno, no sé si es perdemos de vista o digamos no le damos la centralidad que creo tenemos que darle y que es una de los caminos que entendemos o que vimos claramente en esta investigación tenemos que recorrer culturalmente cómo se entiende el trabajo en función de cada territorio y en nuestra mirada particular en función de esta ascripción indígena que reconocían tener las mujeres para el mercado de trabajo. Pues es el hecho de que tenemos que seguir incorporando, ya sea en encuestas como la de uso del tiempo que utilizamos aquí de manera complementaria con la parte cualitativa que sí, donde recabamos vivencias, experiencias, pues es la importancia, por ejemplo, de este grupo poblacional específico, la población hablante de lengua indígena, en donde se tiene que seguir manteniendo esta información de tipo mucho más macro
pero donde además se pueda ir analizando, como decía Pati, de manera interseccional, ¿no? Con otros elementos en los que no siempre se permite por este tipo de recabar información, y entonces es importante que los tomadores de decisiones mantengan, digamos, un financiamiento continuo a encuestas de uso del tiempo, a encuestas sobre conciliación, porque esto nos brinda como un primer acercamiento a estos grupos para que posteriormente, como lo hicimos en este caso, pues se puedan ir abordando ya cuestiones más profundas, pero sí necesitamos tener primero este gran panorama que dan, y entonces es importante no perder de vista que se tienen que seguir recabando estas informaciones de población indígena o incluso de algunos otros grupos poblacionales que pudieran ser de interés para análisis específico, como pueden ser migración, lo cual, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre uso del tiempo no se recaba.